Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados de Hormel Foods este año 2022. Es una empresa estadounidense de alimentación envasada y es una empresa que me habéis pedido a través de los comentarios. La verdad es que en los últimos 5 años la empresa se ha comportado, digamos, de forma lateral y ahora mismo se encuentra en la parte baja de esta lateralidad. Vemos cómo en el último año ha caído un 22,19% y en lo que va de año un 15,43%. Por lo tanto, no me extraña pues que a muchos de vosotros este tipo de empresas os llame la atención cuando caen. Y la empresa tiene una capitalización bursátil de unos 21.000 millones, un PER de 21 veces y un ratio de dividendo del 2,84%. Y actualmente, como hemos dicho, la empresa capitaliza unos 21.000 millones. Esto hace que la empresa tenga un PER de 22 veces aproximadamente y un Free Cash Flow Yield del 4,20%. La verdad es que es algo atractivo, se tendría que confirmar, ¿vale? Estos son previsiones y por lo tanto, pues hay que tener en cuenta que primero de todo se han de cumplir estas estimaciones. La verdad es que empieza a ser atractiva, pero bueno, a veces cuando yo de verdad considero que una empresa es ganga es cuando está en torno al 7% Free Cash Flow Yield. Esto es difícil muchas veces que se consiga, pero bueno. Y es una empresa que a lo largo de los años ha ido creciendo. Fijaros, desde el 2020 que marcaba pues máximos en esta serie de 3-4 años, tenía unas ventas de 9.600 millones y actualmente pues proyecta unas ventas de 12.598 millones y se espera que siga creciendo a un ritmo más moderado. No tan solo se espera que las ventas aumenten, sino que el beneficio por acción vaya en crecimiento. Esto pues al ser una empresa que reparte un dividendo, digamos, aceptable, pues puede ser muy interesante porque significará, en el caso, y ya lo veremos ahora a continuación cuando analizamos los estados financieros, pues la empresa va a poder aumentar su dividendo. Vamos a hacer un breve repaso a su web, simplemente porque quiero que os hagáis una idea, en el caso de que no conozcáis a la compañía, pues qué es lo que comercializa, simplemente unos segundos. Podéis ver aquí productos. Es una empresa que está en más de 40 categorías y tiene algunas de sus marcas líder en el segmento o el sector en concreto. Es una empresa que la verdad tiene muchas marcas, podría ser competencia de Heinz y a la verdad que también de Tyson Foods, que es una empresa que funciona muy bien aquí en el canal. Y además muchas de estas marcas son de comidas preparadas, ¿vale? Entonces lo hace interesante por el mero hecho del que tenga la tesis de inversión en empresas que considera que la gente cada vez va a cocinar menos, que cada vez tiene menos tiempo para ello y que además también la gente va a comer, digamos, peor, porque es fast food al final de cuentas, pero en supermercados, pues vemos que Hormel Foods tiene bastante presencia en este mercado. Y bien, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 29 de febrero del año 2023. Vamos a analizar el primer trimestre fiscal de la compañía. Comentar que el último trimestre del año 2022 fue algo malo. Las ventas cayeron bastante respecto al año anterior, respecto al año 2021. Y actualmente este trimestre lo empezamos con una caída de las ventas del 2,43% y una caída del coste de las ventas del 1,1%. Esto claramente hace que el margen bruto se comprima y es que la empresa pasa a tener un margen neto del 7,3% respecto al año anterior en el mismo periodo, que era del 7,85%. Por lo tanto, estamos viendo dos cosas. Por un lado, las ventas disminuyen. Era algo malo porque el segmento que más caía sus ventas en el año anterior, en el último trimestre, era el de comidas refrigeradas, que era uno de los segmentos más importantes de sus ventas, y vemos que esta dinámica continúa. Y además vemos que el coste de las ventas no disminuye a nivel proporcional a la caída de las ventas, con lo cual esto va a significar una caída del margen bruto. Por otro lado, vemos que los gastos fijos se disminuyen, por lo tanto podemos comentar que ha habido una contención de los costes, por lo menos para no ver su resultado muy mermado. Imaginaros que hubiesen mantenido el mismo nivel de coste fijo que en el año anterior, pues nos daríamos cuenta de que la empresa aquí ya estaría ganando unos 3 millones menos. Luego vemos unos intereses e ingresos de inversiones de 10 millones que aumentan pues una barbaridad, se ha multiplicado por 3 respecto al año anterior. Esto claramente pues va a influenciar favorablemente al beneficio pese a la caída. Y luego otra cosa que
pues a lo mejor deberíamos de preocuparnos. Luego veremos en el balance de situación cómo está la cosa, pero los gastos de interés se incrementan respecto al año anterior y lo hacen con fuerza. Ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 29 de enero del año 2023. Vemos, bueno, al final de cuentas el beneficio neto ha disminuido respecto al año anterior, pero bueno, está un poco a la par. Sin embargo, vemos la gran caída de la generación de caja fruto de las actividades. Luego comentaremos más el por qué. Ya os hago un breve spoiler, es debido al incremento del working capital, pero luego iremos más a detalle. Luego vemos que la empresa ha invertido unos 451 millones en flujos de inversión, ha invertido esta cantidad, también luego iremos más a detalle. Y luego en cuanto a los flujos de financiación, vemos que de la empresa han salido unos 141,5 millones de dólares. Por lo tanto, al final de cuentas nos encontramos que la caja y equivalentes ha disminuido unos 382 millones al final del periodo, haciendo que la caja pase de 982 millones a unos 599 millones. Por lo tanto, sin ver la posición de deuda que tiene la compañía, pues esto va a afectar, pues en cierto modo, a la liquidez de la compañía y luego a la solvencia. Y en cuanto a los flujos de actividad, vemos muchos movimientos. Esto pues ya me lleva a mí pues a ponerme un poco las manos a la cabeza. ¿Qué es lo que ha variado? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, aquí podríamos estarnos horas analizándolo, pero lo que mayor afectación ha tenido para la compañía, para esta gran disminución de la generación de caja de las actividades, es debido al incremento de las necesidades de working capital. Estas mayormente vienen dadas por el pago anticipado de los proveedores. Quiere decir que en vez de financiarnos con ellos, nos hemos visto obligados a pagarles y por lo tanto la partida de proveedores ha disminuido y no nos estamos financiando con ellos, ¿vale? Esto puede ser totalmente normal, pero luego veremos cómo están las cosas. Yo ya advierto de que la empresa tiene un gran nivel de inventario, al menos en términos nominales. En cuanto a la inversión, vemos que el CAPEX ha disminuido. La verdad es que se hace un poco raro, debido a que la empresa de 49 millones pasa a unos 37 millones y las amortizaciones se incrementan. Se hace algo raro porque tened en cuenta que la mayoría de las empresas se ha visto obligada a aumentar su CAPEX, ya no por la cantidad de inversiones, sino más bien porque se le ha encarecido la inversión. Además del CAPEX, vemos que la empresa ha invertido en inversiones y equity, por lo tanto está adquiriendo otras compañías. Esto es totalmente normal en este tipo de empresas que buscan pues ampliar su nivel o presencia en mercados, ya siendo adquiriendo otros negocios o marcas. Y luego finalmente, en cuanto a los flujos de financiación, vemos que el mayor pago viene dado de los dividendos, que se incrementan pues unos 10 millones respecto al año anterior. Y ya nos encontramos en el balance de situación. A priori vemos como el activo corriente disminuye respecto al año anterior. Esto ha sido mayormente debido a una disminución de la caja porque se ha invertido en otro negocio. La partida que más peso tiene dentro de este activo corriente son los inventarios, son alrededor del 50% aproximadamente y a mí la verdad es que no me gusta mucho este hecho, ¿vale? Estamos hablando de comida, ¿vale? Que la pueden envasar y tiene una larga duración, mucho más que la carne fresca, pero el hecho de que haya tanto inventario me preocupa y debería investigar mucho más acerca de ello porque a mí me gustaría que tuviera mucha más rotación, aunque bueno, esto ya es cuestión de gustos, también puede ser la naturaleza del negocio, sin embargo lo menciono. Y si comparamos el activo corriente con el pasivo corriente, vemos que hay holgura financiera, tenemos digamos más activos corrientes que pasivos corrientes y digamos que a medida que vamos cobrando, vamos pagando cuentas a pagar. Si os fijáis, aquí está la gran disminución de estos proveedores que comentábamos en el estado de flujos de efectivo y que ha hecho que la empresa necesite o tenga necesidades de working capital. Como podréis apreciar, la empresa tiene unos casi 5.000 millones de dólares en goodwill, que es el fondo de comercio y la verdad es que es algo elevado. Tened en cuenta pues que es casi el 30-40% de este activo total y si lo comparamos con el patrimonio neto, digamos que no lo compromete al 100%, pero bueno, ahí está, ¿no? Es interesante que pues se mantenga en esta proporción respecto al patrimonio neto, porque una gran disminución del patrimonio neto en cuestión, pues podría darnos la sensación de peligro y que pudieran iniciarse impairments. Siempre busco que una empresa tenga pues un margen respecto a goodwill y patrimonio neto. Por un lado, mientras menor goodwill mejor, porque a mi modo de ver significa que lo que hay de la empresa lo ha conseguido gracias pues a crecimiento orgánico y luego que no tenga goodwill
y tenga liquidez, me da a mí la sensación de que es una empresa pues que podría comprar otros negocios y aún tiene recorrido para crecer de forma inorgánica. Y aquí vemos también una de las partidas más importantes de este balance, que es planta, propiedad y equipo. Son los activos que tiene la compañía, estratégicos o no, son los que producen sus productos y que luego comercializan, se van a inventarios y luego se venden. Por lo tanto, son muy importantes. Vemos que en este año el CAPEX ha disminuido, bueno, en este trimestre ha disminuido respecto al año anterior, y deberíamos prestar atención a ver cómo evoluciona todo esto, ¿vale? Al ser una empresa madura, suelen tender a tener CAPEX bajos para no mermar la generación de caja. Un CAPEX muy elevado puede llevar a que la empresa no tenga esa libertad financiera para pagar dividendos, porque al final requiere ese efectivo generado por la actividad para destinarlo a inversión. En este caso, la inversión era bastante baja y comparada con la amortización, pues estaba por debajo, típico de empresas maduras. Y antes de pasarnos ya al pasivo, hemos dicho que la empresa ha invertido en un negocio. Vemos investments in and receivables from affiliates. Cómo se han incrementado de 271 millones a 701 millones. La verdad es que la empresa, por el momento, no controla ese negocio, no controla esa inversión al 100% y la contabiliza aquí como una inversión a largo plazo. Sin embargo, si esta empresa siguiese adquiriendo participaciones del negocio en cuestión, tarde o temprano llegaría el momento en que se tuviese el control de esta empresa y acabase consolidando en este activo. Y luego, otra cosa que nos interesa saber es si la empresa está muy endeudada y cómo ha financiado estos activos que acabamos de ver. Por un lado, vamos a aislar la deuda financiera. Vemos cómo la empresa tiene a corto plazo unos 9 millones aproximadamente de vencimientos y luego a largo plazo unos 3.292 millones de dólares. Esta deuda ya es, digamos, importante. Tened en cuenta que la empresa ha generado unos 200 millones. Un trimestre normal estará alrededor de unos 300 millones, paga unos 142 millones de dividendos. Si no adquiere otro negocio, pues tiene más de 150 millones para destinar a la amortización de deuda o acumular cash. En este caso, pues la deuda está a largo plazo, la calidad de la deuda, digamos, es buena, y si la comparamos con el patrimonio neto, vemos que es alrededor del 50% de este, ¿vale? Es una aproximación. Lo que, bueno, hay que darle importancia, y vemos que pese a no incrementarse la deuda respecto al año anterior, estamos viendo cómo los tipos de interés o los gastos de interés, mejor dicho, sí se han incrementado. Por lo tanto, hay algún variable y aquí se está viendo reflejado, le está impactando en la cuenta de resultados. Y esta deuda, pues en el caso más extremo, ¿vale? En el caso de quiebra, digámosle así, la empresa tendría pues el mismo equivalente de deuda en planta, propiedad de equipo. Por lo tanto, podría vender y deshacerse de estos activos así a modo: toma, te entrego las llaves y tú me cancelas la deuda. Estos activos están tal cual se adquirieron y seguramente ahora valdrían mucho más que antes. Y luego, además, tenemos marcas que son activos, digamos, intangibles, que no están valorados contablemente tal y como son en la realidad. Por lo tanto, en el mercado nos encontraríamos que valdría mucho más. Por lo tanto, a nivel de generación de caja, digamos que en un año malo la empresa generaría entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. Pues fijaros que son 2 veces lo que tenemos de deuda. Además, la empresa tiene una posición de caja de unos 600 millones y la deuda no es un problema ahora mismo. Y eso sí, os diría que al ver las ventas como disminuyen, el margen bruto se comprime y el margen neto también disminuye, a lo mejor los inversores estén viendo aquí alguna problemática. De hecho, el hecho de que disminuya tanto su generación de caja pues puede llegar a asustar. Y a lo mejor eso es el pesimismo que está envolviendo a la compañía. Además, como hemos comentado al inicio del vídeo, la empresa tiene un PER de unas 22 veces según estimaciones en el año 2023. Y claro, si se comprime este PER, o sea, ahora mismo un bono está dando mucho más que el dividendo que está dando esta compañía, pues me parece razonable que la empresa caiga. No sé si vaya a caer más, pero me parece lógico que hasta la fecha haya llegado a estos niveles, incluso pudiera seguir cayendo. Más bien lo digo en base a que aún queda a lo mejor un poco de recorrido al alza en los tipos de interés, a no ser que la Fed recule, ¿vale? Pero ahora mismo los tipos de interés que se obtienen invirtiendo en un bono son mayores que invirtiendo en esta empresa.
y además la volatilidad pues parece ser menor. Tened en cuenta que a medida que vayan subiendo los tipos de interés, el bono pues pagará un cupón mayor y tened en cuenta lo siguiente, el riesgo de que siga subiendo el tipo de interés va disminuyendo y el riesgo de que este disminuya pues aumenta. Por lo tanto, estaríamos hablando de que la inversión ahora mismo en bonos podría ser o llegar a ser interesante si viéramos el techo, porque el mero hecho de que disminuyan los tipos de interés significará que nuestro cupón comprado en máximos de los tipos de interés hará que tenga mucho más valor después al bajar los tipos de interés y los nuevos cupones que se paguen tengan un menor tipo. Y a mí en general esta empresa me gusta, ¿vale? Sí que puede ser preocupante la disminución de la generación de caja, pero habéis de tener en cuenta que la mayor necesidad de working capital ha sido pagar a proveedores que han disminuido. Tiene holgura financiera. Lo que más me puede llegar a preocupar son los inventarios, que seguramente muchos de vosotros me podréis dar alguna explicación. Me gusta mucho cuando comentáis y me dejáis vuestros puntos de vista o las preguntas que me hacéis que a lo mejor yo no he contemplado y me ayudan a ver las cosas desde otra perspectiva. Y sí que también me molesta algo es el goodwill. Pero a nivel de deuda me parece que es controlable. Sí que un amago para disminuirla me gustaría porque los tipos de interés se han ido incrementando y el gasto financiero también. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle like, suscribiros y hasta pronto.